Reciban un caluroso saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Factores en contra de las bendiciones de Dios. Es el tema que vamos a desarrollar. El principal factor o el primero es la fortuna. La fortuna en cuanto a codicia al dinero. Y este factor de la fortuna, si no tienes dominio de ella, te podrá destruir. El apóstol Pablo dijo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos codiciando se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, según 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. La codicia, amigos, hermanos y ministros, tiene que ver con, en cuanto al dinero, que puede llevar a una persona a mentir, a engañar, a traicionar, a competir, difamar, calumniar, cometer actos de homicidio, etcétera, etcétera. Y finalmente lo puede conducir a su propia destrucción. Ejemplo de esto lo vemos en Judas, que finalmente traicionó a su mejor amigo y maestro y después acudió al suicidio. El amor al dinero trae como resultado tentaciones, codicias, ruinas, perdición, competencias, celos, envidia, engaño, hasta extravío de la fe, entre otras cosas. Por esta causa es de suma importancia mantener un motivo muy correcto para la adquisición del dinero. Todas estas acciones negativas son frutos ¿de qué? De lo llamado amor al dinero. Ahí en primera de Timoteo, el capítulo 6, el versículo 11, cuando dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aquí Pablo le da un consejo a Timoteo del cómo se debe mover en el amor ágape de Dios en contraste a la fidalguria. Pablo dice, aquí la fidalguria tiene que ver con amor excesivo al dinero. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, porque yo sé vivir en la abundancia y sé estar entre la necesidad y la escasez. Se tiene problema con el dinero cuando el tener me produce gozo y el no tener me produce tristeza. Aquí se manifiesta claramente un ídolo interno. El término amor en referencia al dinero, como lo presenta Pablo a Timoteo en sus escritos, viene del griego fidalguria, que indica una codicia interna llena de perversidad y lujuria, la cual es una raíz de donde procede y se alimenta cualquier tipo de acción negativa con el fin de ¿qué? De conseguir un objetivo. En este caso es enriquecerse a costo de cualquier precio. El amor al dinero en su fidalguria tiende a ser que una persona egoísta. Si lo que le mueve es el deseo de riquezas, no le importa en este caso su semejanza, ni lo que estos tengan que perder para obtener todas las ganancias y quedarse con la mejor parte. El deseo de riquezas finge el pensamiento de una persona en sí mismo, convirtiéndose los demás en meros instrumentos que usa para lograr sus objetivos. En otro caso, ve a sus semejantes como obstáculos para obtener riquezas y buscar la forma de cómo quitárselo del paso. Por causa de la filarguria, los valores se pierden y se corrompen
hasta el punto que vale más el dinero que los valores intrínsecos que Dios puso en los seres humanos en su creación. En primera carta ahí mismo de Timoteo, el capítulo 6, el versículo quiero que leamos aquí del 11 al 19, cuando dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué? De la avaricia, del amor al dinero, ¿sí? Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando adelante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Un consejo de dejar a un lado, en otras palabras, lo material, lo que perece, lo que no nos beneficia para una vida eterna. Y que echemos manos, en otras palabras, de la salvación. Aquí Pablo le está presentando a Timoteo las virtudes de un hombre lleno de ágape de Dios, que es el contraste de fidalguria, y a su vez le da mandamientos de batallar en contra de este flagelo que lo puede llevar al caos y a la destrucción. Pablo no dijo que lo malo está en tener dinero, sino tener amor al dinero. Así que tenga presente que toda persona que se mueva en la fidalguria, llena de perversidad y lujuria por causa del dinero, su crecimiento y estado financiero quedará interceptado por la providencia divina. El otro factor en contra de las bendiciones, aparte de la fortuna, es la fama. La fama relativa a la sed de prestigio, el ser aplaudido, reconocido. Alguien dijo que la sed de prestigio es más tentadora que las riquezas mismas. Por igual te pueden desviar de la fe, impulsarte a cometer actos impuros con el fin de alcanzar estrellas. La sed de prestigio es un principio satánico que viene del mismo infierno. La sed de prestigio te lleva a competir, codear, malimponerte, difamar, entre otros. Cosas con el fin de conseguir o mantener la fama. En el sistema del reino de Dios es diferente. Jesús dijo: el que quiera ser servido tiene que aprender a servir. El que quiera ser grande tiene que hacerse pequeño. Lo vemos registrado en Mateo 23 del 11 al 12, en Lucas 22 del 24 al 27. Ahí también se puede ver el contraste que se vio en Jesús en comparación a Satanás. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Y Jesús, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios. No lo estimó. Ahí en Filipenses también les invito a que miremos Filipenses el capítulo 2, el versículo 5 y 6, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es la ley del contraste en relación a Satanás. Estos factores determinantes que prueba lo que el hombre tiene en el corazón, que tiene que ver con la fama, la fortuna, el poder y la adversidad. La Biblia nos muestra de hombres que se mantuvieron en medio de estas cuatro áreas, que no les perturbó el vivir una vida conforme al corazón de Dios. Personas equilibradas, enfocadas y centradas en Dios. En el caso de Job, la virtud más grande que Job tuvo fue que se mantuvo en medio de la fama, la fortuna y en la adversidad. Nunca renegó ni le falló a Dios. El placer sexual, este es otro factor y tiene que ver con cualquier tipo de fornicación, entendiendo que fornicación es el término porneia en griego, que indica todo acto sexual ilícito delante de Dios. Aún dentro del matrimonio puede suceder este factor. Según los escritos de Pablo, en la única área en relación a la tentación que nunca estaremos preparados para resistirla es la fornicación. El apóstol Pablo, ahí en primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 18, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En otras palabras, el apóstol nos manda a huir de la fornicación. Es tan dominante la fornicación que tú resistes al diablo y huirá de ti. Pero no resistas la fornicación, porque no vas a poder con ella. Lo mejor es huir y no contemplar. Es la recomendación. Nunca entrar en el jugueteo con la fornicación se puede dar. Nunca se debe juguetear con la fornicación, que fue lo que hizo Sansón, ni contemplar la fornicación, que fue lo que hizo David. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente, tarde o temprano, vas a caer. Estás creando un estado de mente que es ajena a la mentalidad de Dios por el Espíritu. Que cuando se te presente la tentación, estarás totalmente indefenso y débil. Nadie cae en fornicación de repente. De pronto, así de pronto, no. Usted y yo, o si usted o yo hemos venido y jugueteamos o contemplamos la fornicación, un día caeremos. Ahí en 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El mejor ejemplo de esta verdad lo tenemos en la vida, repito, en la vida de Sansón y David. Le invito a que lea todo el capítulo de Primera de Samuel, el capítulo 13 en relación a David, y le invito a que lea del libro de Jueces,
los capítulos 13, 14, 15 y 16, donde habla del nacimiento de Sansón, la mujer filistea, la derrota de los filisteos. Habla de Sansón y Dalila, la muerte de Sansón. En relación a la fornicación, y esta degrada la vida de los hombres, dejando un vacío en el corazón que solamente Cristo podrá llenar. El pecado mata, hurta, destruye. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. Un jugueteo que fue, en este caso Sansón jugueteó, David contempló y ambos cayeron en las garras de la fornicación. Esto les trajo ¿qué? Grandes resultados, hasta pérdida de vida y de propósito. La fornicación, amigos, hermanos y ministros, es producto del jugueteo, de la premeditación, del tantear y abonar el terreno. Por eso se reitera que lo mejor es huir. José salió ileso de la fornicación. Usted y yo sabemos por qué, o si no le informo, que José salió ileso de la fornicación porque huyó de ella. Nunca olvides esta verdad. Para ser libre de la oferta que Satanás te presenta en la tentación del área de la fornicación, no se necesita la fuerza de Sansón, sino la velocidad de José. El sabio Salomón expresó un pensamiento, porque a causa, dice, de la mujer ramera y adúltera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. Además de esto, la fornicación lo lleva a cometer actos de profanación, detracción y sacrilegio en contra del cuerpo de Cristo y del templo del Espíritu Santo. Y ante los ojos de Dios, abominación, o sea, esto a Dios, la abominación le produce náuseas, es asco que Dios siempre manifestará, y a eso es abominación frente al pecado. Para Dios, la abominación que es pecado, que es el pecado, le causa náuseas. El apóstol Pablo presenta estas verdades con el fin de formar el carácter de una iglesia, el carácter de la iglesia, del cristiano, del creyente. Aquí la iglesia de los Corintios, eh, Pablo les, les quiso hacerles entender que el que comete fornicación atenta en contra del cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo presenta de forma externa porque habla del cuerpo y después habla de forma interna en relación a la morada, que es el lugar donde habita el Espíritu Santo. Por eso dice que cuando te unes a una ramera, pasas a ser un cuerpo con ella. ¿Dónde está el sentido de traslado, de pasar de la luz a las tinieblas, si estoy en la fornicación? ¿Dónde está el sentido del propósito, que con lo que estás haciendo estás atentando en contra del propósito de Dios? ¿Dónde está el sentido de conveniencia, que no has entendido que no te conviene lo que estás haciendo? La fornicación. Eso no te conviene. Por eso Pablo dice en primera de Corintios, el capítulo 6 que venimos leyendo, del 12 al 20, donde dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, y dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Ahora bien,
Cuando estoy mencionando la palabra profanación, este término tiene que ver con el uso irrespetuoso en forma deliberante y premeditada, en actos de alegoría, en estado de conciencia de cosas, objetos, incluso personas a las cuales se consideran sagradas. Es también darle mal uso a los bienes recibidos de Dios en actos viles e impuros. Eso es profanación. En cuanto al término sacrilegio, es el acto de no sentir respeto por lo sagrado, de no tener sentido de responsabilidad, de no sentir honra de aquello que está destinado para el uso santo. Y es ahí donde podemos irnos a Romanos, el capítulo 12, el versículo 1 que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo dice, en otras palabras, que no presentéis vuestro cuerpo como instrumento de injusticia. El término instrumento en griego es opla, que indica arma. Entonces, lo que Pablo quiso decir fue: no le prestes al diablo tu cuerpo como arma para destruirte a ti mismo. Aquí el término de tracción en lo secular y normal consiste básicamente en el descuento que efectúa el comprador de un bien que tiene a la venta. Detracción es el acto de restar el sentido de santidad a lo que por naturaleza es santo, teniendo en lo interno poco respeto por las cosas sagradas. Es cuando se entra en un estado de mente donde lo inmoral parece común y normal, y donde lo normal y lo hermoso es deformado hasta ser depravado, anormal y feo. Estos tres grandes pecados cometidos en contra del Espíritu de Dios y del cuerpo de Cristo por causa de la fornicación nos llevan a caer en el terreno de abominación ante Dios, siendo desechados por Él para su propio o para su propósito eterno. Por todo lo expuesto anteriormente, amigos, hermanos y ministros, debemos evitar caer, mantener y desarrollar estos actos, porque nos crearán un ídolo en la vida que ocupará el lugar de Dios, descalificándonos por completo para el propósito eterno de nuestro Creador. Ahora bien, qué importante conocer los pasos de la tentación. El conocer los pasos de la tentación, según ahí en Romanos, pero mirando ya Romanos el capítulo 8, los versículos del 1 al 14, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dicen, no pueden agradar a Dios.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué maravilla saber que como hijos de Dios vivimos en el Espíritu con el deseo único y exclusivamente de agradar a Dios. Satanás siempre se vale de dos pasos para presentar la tentación, que son inspección de tres pasos, perdón, de tres pasos. Presenta la tentación donde inspecciona, seduce y tiene que ver con la pasión. Cuando estamos hablando de la inspección, es el acto de mantenerte vigilado 24 horas al día. Escucha bien, Satanás te inspecciona vigilándote las 24 horas de cada día en tu vida. El mejor lugar y el mejor momento para ser santos ante Dios o para demostrarte a ti mismo la capacidad que tienes para ser santo es cuando estás solo. Satanás no es omnipresente, o sea, no está en todas partes al mismo tiempo como Dios, pero tiene un ejército que nos vigila y le lleva información sobre nosotros. Sabe con quién andamos, qué hacemos, qué hablamos, qué vemos, qué leemos, etcétera, etcétera. De la información que tenga de cada uno de nosotros, es ahí donde viene a seducirnos. Satanás conocía la vida de Job, cuáles eran sus bienes, cuántos hijos tenía. Debido a la inspección que tenía sobre Job, lo mismo hace con nosotros. Satanás registra todos nuestros movimientos y a causa de lo que expresamos, muchas veces sabe lo que piensas, es por lo que escucha, de lo que tú y yo hablamos. Eh, y sabe lo que deseas o deseamos, o sea, que Satanás te conoce y me conoce más de lo que tú crees conocerte o más de lo que yo creo conocerme. Satanás como tentador no duerme ni está jugando. Él sabe lo que está haciendo. Nos hemos familiarizado tanto con Satanás que hemos perdido respeto por él. Nunca subestimes a tu enemigo, a Satanás. A Satanás ni lo subestimes, ni se le ignora, ni se le da mucha importancia. Se le respeta. Cuando se habla de respetar al enemigo, no se refiere a honrarlo, no, se trata de guardar distancia. Ahora bien, esto es en cuanto a la inspección. En cuanto a la seducción, este término viene del griego deiazo, que significa atraer para atrapar. Es el acto de cebar, como cuando colocas grano para conducir la gallina al encierro. Es una figura que ilustra lo que Satanás hace al descubrir cuáles son tus deseos a través de la inspección. La seducción es el arte de presentarte pequeñas e inofensivas tentaciones hasta llevarte a la más definitiva de todas. Satanás es sutil en la seducción. Él no produce espantos.
a fin de asegurarse que no se le vaya la presa. Satanás en la seducción se mantiene oculto y desapercibido con el fin de que, de que picotees el primer grano, llevándote a los siguientes hasta conducirte a la trampa mortal. Así que ten mucho cuidado, tengamos cuidado, caminemos con cautela y caminemos cada día siempre teniendo presente que Él nos inspecciona. Así que mantén tu vida en santidad, en testimonio, para que cada día sus aliados, súbditos, puedan ir frustrados a, ante Satanás para que no tenga muchísima información de lo que tú y yo hacemos o expresamos o decimos. Recomendación: si hasta el momento tú has sido o has salido ileso de algunas tentaciones de la cual has caído y Dios en su misericordia te ha librado en sus consecuencias, resiste al diablo y él huirá. Amén. Bendiciones, bendiciones.